Hola, mi nombre es Ricardo Miranda, yo soy fiscal de la Dirección Chile Compra y voy a eh, transmitirles una breve presentación sobre las principales modificaciones al Reglamento de Compras Públicas, modificación recientemente publicada en el Diario Oficial, y que, bueno, es una modificación muy importante. A diferencia de la modificación del año 2015, una modificación más amplia, más completa, esta modificación está enfocada en aspectos de eficiencia. La modificación del 2015 se centró en materias relacionadas con la probidad y transparencia. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro que el principal foco de esta modificación al reglamento de compras públicas es el aumento de la eficiencia en las compras. Bueno, los principales objetivos de esta modificación podemos categorizarlos en tres. En primer lugar, reducir la burocracia en las compras por montos menores. En segundo lugar, impulsar la eficiencia en general en las públicas. Y en tercer lugar, otras modificaciones que son muy relevantes, pero que no pueden categorizarse dentro de las dos categorías anteriores. En cuanto al primer objetivo de reducir la burocracia en las compras menores, me gustaría partir señalando brevemente qué es lo que no cambia en esta modificación en relación a la versión anterior del reglamento, en lo relativo a las compras menores. En primer lugar, estas compras menores que ahora tienen un nombre eh, eh, se llaman compra ágil, lo primero que tenemos que decir es que estas compras menores siguen siendo un trato directo. Ahí tenemos que tenerlo bien claro. La compra por monto menor sigue siendo un trato directo. En segundo lugar, estas compras menores, tal como sucedía en la versión anterior del reglamento, tienen que realizarse a través del sistema de información. Eso no cambia. Y en tercer lugar, al igual como sucedía antes de la modificación, estas compras por montos menores tienen que realizarse con previa solicitud de 3 cotizaciones. Eso tampoco cambia en esta nueva modificación. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuáles son los cambios relevantes que hacen que esta compra menor ahora sea mucho más ágil y mucho más dinámica, de ahí su nombre, compra ágil, que la compra por monto menor en el reglamento pre-modificación? En primer lugar, se sube el umbral de la compra menor. Antes de la modificación, el umbral, conocido por muchos de ustedes por mucho tiempo, fue de 10 unidades tributarias mensuales, 10 UTM. Ese umbral se triplica y el umbral hoy en día pasa a ser de 30 UTM. Fíjense que antes de la modificación el umbral en términos de órdenes de compra cubría el 59% de las órdenes de compra que se tramitaban o transaban dentro del sistema. Con esta ampliación del umbral llega a cubrir el 80% de las órdenes de compra. Antes en el umbral de las 10 UTM se cubrían en materia de montos transados el 3% de los montos transados, hoy en día cubre el 8% de los montos transados. Es decir, muy importante en cantidad de órdenes de compra, no muy importante en cantidad de montos, lo cual releva más aún la importancia de reducir costos de transacción en compras que son intensivas en órdenes de compra, pero muy bajas en cuanto a montos. Ya las compras de montos mayores, obviamente requieren de la formalidad y requisitos de los procesos de compra tradicionales. El segundo cambio importante, yo había señalado que se siguen requiriendo 3 cotizaciones, pero ahora estas cotizaciones se pueden solicitar de una forma mucho más dinámica, mucho más ágil, a través de sitios web, catálogos electrónicos, listas o comparadores de precios por internet, que era algo que originalmente existía cierta duda acerca de si esto se podía hacer o no, y en un dictamen del año pasado la Contraloría derechamente dijo que las cotizaciones debían ser a través de o correo electrónico o una carta o cualquier documento en el que se expresara la voluntad del proveedor de querer vender el producto. Eso complicó bastante el funcionamiento del sistema y hoy en día con el reglamento queda claro que basta con sitios web, pantallazos, por ejemplo, a ciertos sitios de retail o
correo electrónico, formas mucho más dinámicas de cotizar. Pero ojo, siempre se requieren 3 cotizaciones. Eso obviamente en pos de la eficiencia en la compra pública. Por otro lado, se elimina la necesidad de elaborar y aprobar actos administrativos. Esto es muy relevante porque en muchos casos en estas compras menores se generaba una gran burocracia, una cadena interminable de visaciones y firmas, la revisión de las áreas jurídicas de las entidades compradoras y en muchos casos compras por montos muy menores tenían que ser firmadas en una resolución por parte de la autoridad, del jefe de servicio, hasta del ministro, etcétera. Bueno, hoy en día, dado que estas compras son por montos muy menores, no se requiere una resolución. Y esto, que parece un cambio tan radical, la verdad es que me gustaría darle cierto contexto. Ya antes de la modificación del reglamento, la norma señalaba que en esta resolución, en el acto administrativo que se requería antes de la modificación, bastaba el monto, bastaba consignar el monto de la compra para que se entendiese configurada la causal de trato directo. Por lo tanto, siempre, incluso antes de la modificación, este fue un trato directo distinto. No había que justificar nada en los hechos y en el derecho, sino solamente el monto. Y la verdad es que no tiene ni un sentido agregar eso en una resolución, en un acto administrativo, porque la orden de compra ya contiene esa información. En conclusión, hoy en día basta con aprobar la orden de compra, enviar la orden de compra, perdón, y que esa orden de compra dé cuenta del monto inferior a las 30 UTM para que se entienda configurada la causal. Ya no se requiere la dictación de resolución. En cuarto lugar, se eliminaron los famosos términos de referencia o TDR, que generaban bastante burocracia, no agregaban mucho valor al proceso. La Contraloría, de hecho, en un dictamen había señalado que se requería aprobar por resolución los TDR en un momento anterior, cronológicamente anterior a la aprobación de la compra. Por lo tanto, teníamos 2 instancias en las cuales la compra debía ser revisada por abogados, firmada por la autoridad, etcétera. Por lo tanto, se optó por eliminar los TDRs y acá algo que me gustaría destacar es que no solo se eliminan los TDRs respecto de las compras menores, sino que este es un cambio que aplica a todo tipo de compras. Así que ya no se requieren los TDRs para ningún tipo de compra independiente del monto de la compra. En quinto lugar, hay una modificación que se refiere a una causal de compra menor, pero no a la de compra menor de 10 o actualmente 30 UTM, sino que a otra causal que se contiene en el artículo 10, número 7, letra J del reglamento, que es la causal de compras menores a 100 UTM, cuando el costo de la evaluación sea desproporcionadamente oneroso, alto, en relación al monto mismo de la compra. Antes de la modificación se hablaba, como yo dije, costo de la evaluación, lo cual implicaba calcular el costo de, generalmente en términos de horas hombre, de los integrantes de la comisión evaluadora. Sin embargo, parece razonable incorporar en el costeo de un proceso de compra el eventual costo de diseñar las bases de licitación. En el diseño de las bases de licitación hay mucho trabajo detrás. Hay equipos, hay profesionales, puede ser incluso más costoso que lo que cuesta evaluar. Por lo tanto, el reglamento lo que hace es entregar la posibilidad a la entidad compradora de incorporar esta comparación entre el monto de la compra y el costo, incorporar el costo del diseño de las bases, que habla de todo el proceso de la licitación. Antes decía costo de la evaluación versus monto de la compra, ahora la norma dice costo de la licitación versus monto de la compra. En cuanto al objetivo del impulso general de la eficiencia en los procesos de compra, acá hay un cambio muy importante porque a nivel normativo, a nivel reglamentario, se conceptualiza el concepto de compras coordinadas. Es un tipo de compras del que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar. Ya se reconocía la compra por mandato en el artículo 30 de la ley de compras, pero se realiza una conceptualización mucho más clara ahora en el artículo 2, número 39 del reglamento.
Y acá tenemos que tener la siguiente categorización de este tipo de compra. El concepto genérico es el de la compra coordinada. Es toda compra donde se agrega demanda. Dos o más organismos públicos agregan demanda. Y esta compra coordinada puede ser de dos tipos. Puede ser la compra coordinada conjunta, en la cual estos 2, 3, 4, 5 organismos realizan conjuntamente un solo proceso de compra sin la intervención de la dirección de compra. O, en segundo lugar, esta compra coordinada puede ser una compra coordinada por mandato, en el cual 2, 3, 4 organismos le solicitan a Chile Compra que los represente y Chile Compra realiza la licitación agregando demanda y una vez que la licitación es adjudicada a uno o más proveedores, ya los contratos se firman individualmente entre cada entidad pública mandante y el proveedor adjudicado, y además ya la responsabilidad de administrar esos contratos, de realizar los pagos, etcétera, es del organismo público requirente o mandante, ¿no? De Chile. Esa es la figura de la compra coordinada por mandato. Y ahora sí tiene un reconocimiento a nivel reglamentario. En segundo lugar, muy relacionado con lo anterior, el reglamento elimina la necesidad de firma de convenios bilaterales. Y esto es algo que nosotros de compra vivimos, sufrimos en carne propia, porque cada vez que se realizaba una de estas compras coordinadas por mandato, eh, muchas veces los mandantes eran muchos organismos públicos, y con cada uno de ellos había que firmar un convenio bilateral de mandato suscrito por los jefes de servicio de Chile Compra y del otro, del servicio de mandante, perdón, lo cual era muy engorroso. Usualmente habían observaciones de las áreas jurídicas, había que generar reuniones, y luego la parte más difícil era generar la firma de ambas autoridades y la aprobación del acto administrativo. Bueno, hoy en día eso se termina porque basta con una comunicación en la cual la entidad pública le solicita a Chile Compra su representación y Chile Compra acepta representarlo en ciertas condiciones, y esto se va a materializar hoy en día en oficios y no en un mandato o en un convenio bilateral, lo cual va a ser mucho más fluido el proceso previo a la compra. Luego, en tercer lugar, se clarifica cuáles son las atribuciones de Chile Compra. Chile Compra tiene entre sus atribuciones la de emitir recomendaciones a través de directivas y a través de la función de monitoreo del observatorio. Estaba bastante claro antes de la modificación que esa facultad se cubría todo lo relacionado con la probidad y la transparencia. Sin embargo, hoy en día se aclara, se precisa que también comprende el aspecto de eficiencia. Es decir, si le compra, el observatorio puede monitorear la eficiencia de las compras y puede, además, si le compra, emitir directivas y recomendaciones relacionadas con la eficiencia de las compras públicas. Y por último, en cuarto lugar, también esta es una modificación muy importante que si se lee a primera vista no se entiende mucho. La modificación establece que dentro de los aspectos mínimos que deben estar considerados en las bases de licitación, deben, en la medida que sea posible, como dice el reglamento, deben priorizarse en las especificaciones técnicas el desempeño y los requisitos funcionales por sobre características descriptivas o de diseño del producto. Esto está bastante poco amigable el lenguaje de esta norma, hay que reconocerlo. Sin embargo, me gustaría explicarlo de la siguiente forma. Los organismos públicos, actualmente cuando compran, históricamente, tradicionalmente han comprado de la siguiente manera. En su requerimiento, en sus bases de licitación, explican cuál es el problema que tienen y también explican la solución. Salen a comprar el paquete completo del problema y la solución. Y eso limita muchas posibilidades para el comprador público, eso desincentiva la innovación en el mercado público. ¿Por qué? Porque generalmente quien más sabe, quien conoce el problema es el organismo público, obviamente, pero quien mejor conoce la solución a ese problema o las posibles soluciones es la industria. La industria tiene años de experiencia, funciona, transa en el mercado privado, público. Por lo tanto, lo que se quiere con este artículo es que
esta norma que los organismos públicos, no en todas las licitaciones, sino que en ciertas licitaciones, se limiten a explicar cuál es el problema y le pidan al proveedor o al oferente que le otorgue la mejor solución. Y que la licitación se la gane la mejor solución. Esa es una forma de comprar que incentiva mucho la innovación en el mercado público. Y finalmente, las modificaciones que están en esta última lámina, porque la verdad es que no fue posible categorizarlas en las otras dos categorías, son estas que voy a pasar a explicar. En primer lugar, se establece que en ciertas causales de trato directo se puede omitir, el organismo público puede omitir la exigencia de la garantía de fiel cumplimiento. La regla general es que en todas las garantías de fiel cumplimiento, perdón, en todos los tratos directos, en todos los contratos en general sobre mi UTM, se debe requerir una garantía de fiel cumplimiento. Sin embargo, cuando se dan ciertos requisitos que están indicados en la norma, se puede omitir esta requisito. Ahora, esto quiero dejar súper claro que es una norma bastante exigente. Los requisitos son exigentes y deben cumplirse copulativamente. Todos estos requisitos deben cumplirse para que el comprador público pueda llegar a la determinación de omitir la exigencia de la garantía. En primer lugar, no aplica a todas las causales de trato directo, sino que a ciertas causales. Yo acá las anoté resumidamente: la del proveedor único, la de propiedad industrial o intelectual, en el caso de consultorías estratégicas, en el caso de seguridad y confianza, adquisiciones en el extranjero, proyectos de docencia, investigación y extensión. Además, no aparece en la lámina, pero fundadamente tiene que explicar el comprador que existen otros medios para garantizar con cierta certeza el cumplimiento del contrato por parte del proveedor, y además debe referirse a aspectos clave y estratégicos que busquen satisfacer un interés público, materias de salud pública, de defensa nacional, de seguridad nacional, etc. Finalmente, la última modificación que yo quería explicar en esta presentación es aquella referida a la regulación de las uniones temporales de proveedores, las UTP. La UTP, que fue creada e introducida en el reglamento en el año 2015, ha sido muy relevante para el sistema, porque lo que permite es que las empresas de menor tamaño constituyan esta suerte de consorcios pero informales y puedan competir en igualdad de condiciones con empresas más grandes. Puedan acumular su experiencia, su capacidad técnica, etcétera, y puedan competir con otras empresas más grandes. Es decir, gracias a la UTP, empresas pequeñas no quedan fuera de procesos que en principio están destinados a empresas grandes. Sin embargo, con la aplicación durante estos años, nos hemos dado cuenta que en algunos casos, aislados diría yo, se ha utilizado de mala forma esta herramienta, se ha desnaturalizado. Una herramienta que fue pensada para las empresas de menor tamaño, en algunos casos, ha sido utilizada por empresas grandes, por grandes constructoras, por grandes transnacionales, consorcios, etcétera, y han formado UTPI, que son actores que en realidad debieran competir entre ellos y no actuar en forma mancomunada. Por lo tanto, lo que hace esta modificación no es terminar con la UTP, porque la UTP es una herramienta muy valiosa, sino tampoco la limita en términos generales, sino que establece que el propio comprador público, en forma fundada, determine en ciertos procesos de compra, de acuerdo a la naturaleza misma de la industria o del producto que se quiere comprar, la decisión de excluir a la UTP en ese proceso de compra específico. De esa forma se mitigan los riesgos de mala utilización de esta herramienta, como yo lo había explicado recientemente. Y esas son las principales modificaciones del reglamento. Espero que esta presentación haya sido muy clarificadora y quedamos atentos a todas sus dudas y consultas. Muchas gracias a todos.